En el anterior programa del Centro de Pensamiento se analizaron muy bien las consecuencias internas de lo que está en juego en Ecuador con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Pero quisiera que nos detuviéramos a pensarlo en el plano internacional, especialmente en la región, porque lo que está en juego es la posibilidad de que se repita la consolidación de un eje que ya estuvo en el pasado, que lo conformaban Venezuela con Hugo Chávez, Bolivia con Evo Morales y Ecuador con Rafael Correa. En Venezuela está el heredero de Chávez. En Bolivia ahora también hay un heredero de Evo Morales y entonces, con la posibilidad de que Andrés Arauz sea presidente del Ecuador, podría volver un heredero de Rafael Correa. Lenín Moreno, el actual presidente, fue en su momento heredero de Correa, pero traicionó el proyecto político que lo llevó a la presidencia. Ahora podría regresar entonces el correísmo, y que es lo más probable, según lo que indican las encuestas, a gobernar Ecuador. Aterricemos entonces ahora en Colombia, que es el siguiente país en orden de elección presidencial, que irá a elecciones presidenciales en el 2022 y que hasta el momento no ha tenido un gobierno de izquierda, pese a las tendencias que han marcado la región. En ese sentido, ¿qué significado tendría para Colombia un eventual triunfo del correísmo, que representa el llamado socialismo del siglo XXI, en las elecciones presidenciales de Colombia? Esto influirá a favor o en contra de quien sea o quien será, o mejor dicho, quien ya es, que es Gustavo Petro, que es el candidato de la izquierda colombiana a la presidencia de la República. Ahí les dejo la inquietud. Las elecciones en Ecuador, pues ya tuvieron la primera vuelta el 7 de febrero y pasó en primer lugar el señor Andrés Arauz, que fue ministro de Rafael Correa y es un economista destacado, joven. Si gana, sería el primer presidente más joven de Ecuador, o sea, 35 años. Primer presidente joven, más joven que cuando llegó Correa al poder. Y Arauz no tiene vergüenza de decir que es el hombre que acompaña a Correa, que es amigo de Correa, como algunos que se avergüenzan de quienes los llevan al poder. Porque Correa fue presidente 10 años, de 2007 al 2017, presidente 10 años de Ecuador, 2 periodos. Y ganó también las elecciones Correa para colocar a Lenín Moreno. Lenín Moreno, que todavía es el presidente, era el vicepresidente Correa y él le hizo la campaña estructuralmente y ganó Lenín Moreno. Y Lenín Moreno lo traicionó y cambió todo el ideario socialista del siglo XXI y las propuestas que Correa venía trabajando y no prolongó ese gobierno que fue de desarrollo total, completo, satisfactorio, y se entregó en las manos del neoliberalismo, de hombres como Guillermo Lasso, que hoy es candidato y pasó a la segunda vuelta, un banquero de Guayaquil, de 65 años. Se alió con Bucaram, un expresidente cuestionado, el señor Lenín Moreno, y se alió con Jaime Nebot, otro neoliberal que es un dirigente del Partido Social Cristiano. De esta manera, Arauz inclusive ha recorrido en la campaña muchas ciudades y pueblos. Vamos a dialogar muchos aspectos de las elecciones en Ecuador y de la vida económica del Ecuador y de su vida social. Cómo dos personas que se distancian pueden polarizar un país, crispar los ánimos y generar
tensiones, porque allí no hay partidos fuertes en Ecuador, son volátiles. Y hay muchos partidos porque presentaron 16 candidatos, solo pasaron 2 porque es un sistema electoral de doble vuelta, los otros quedaron por fuera. Ahora, los que tienen opción, ¿para dónde van? El tercero en votos, que además está impugnando las elecciones porque dice que él los tiene y ha mostrado actas electorales falsificadas, que es Yacu Pérez, un indígena muy prestigioso, pero sobre quien hay dudas sobre el rumbo ideológico. ¿A quién apoyaría? ¿Si a Lasso o a Andrés Arauz? Y el otro, Javier Hervás, que se presenta como de centro político. Y el centro político, como aquí que se está construyendo el centro, se difuminó por la dispersión, porque no presentaron un solo candidato. Este sacó 1,5 millones, Hervás que quedó como de cuarto, y los otros se difuminaron. En Ecuador también es muy fuerte, como en casi toda América Latina, que es presidencialista, ¿sí? Distinto al sistema parlamentario europeo. Pero en Ecuador ese presidencialismo hace que prime la figura de la rama ejecutiva, quien preside la rama ejecutiva, el presidente, sobre las otras 2 ramas, y no las subyugue como aquí en algunos momentos, sino que las opaque, y entonces se presenta el desequilibrio de poderes, que la Constitución lo que prevé es un equilibrio de poderes y una colaboración armónica de las ramas, porque las repúblicas se diferencian de las monarquías en que en la monarquía estaba concentrado el poder en el rey. En las repúblicas la cabeza visible es el presidente, pero el equilibrio de las ramas es para que no se extralimite el presidente. Pero el presidencialismo es ese, un desbalance sobre las otras 2 ramas. Allí, o inclusive por la falta de consistencia de los partidos políticos, el liderazgo es muy fuerte cuando una persona sobresale. En el caso de Ecuador, como en el caso de Venezuela o en el caso de Colombia y en otros países de América Latina, entonces el líder se va quedando con la imagen sobre el electorado y en el país entero. Correa en este momento se puede decir que ha colocado 4 periodos presidenciales, los 2 de él, del 2007 al 2017 son 10 años, 10 es que son 10 años, al comienzo sí lo dije, sí, correcto, son 10 años, 2 periodos. El periodo de Lenín Moreno, él lo colocó, 3 presidencias, y en la primera vuelta la ganó Arauz, y si gana la segunda vuelta sería la 4ª presidencia, parecido al caso colombiano de un presidente que coloca 4 veces a alguien en el poder. Bueno, pero también lo tuvimos en el siglo XIX. Rafael Núñez fue presidente 4 veces, Tomás Cipriano Mosquera fue presidente 4 veces, y cuando no podían llegar la 5ª vez o en una intermedia, colocaban a otro y gobernaban por interpuesta persona, como Núñez a través de Julián Trujillo, por ejemplo, ¿sí? O a través de Saldúa en otro periodo, otro presidente, en fin. Mire que se conserva el peso específico de un presidente, de un líder, históricamente, por periodos largos, que además no es bueno, porque eso trae luego investigaciones, excesos en el poder, abusos de autoridad, extralimitaciones, que llevan a procesos, inclusive, como el caso de Obando, investigado, el mismo Tomás Cipriano Mosquera tuvo que comparecer ante el Senado, etcétera. En América Latina, ese primer populismo de oleada en los años 20, 30 y 40 del siglo XX. De Lázaro Cárdenas en México, o de Perón en Argentina, de el partido APRA en el Perú, de lo que fue Gaitán, que podría haber sido presidente con el ejercicio del populismo, digamos, clásico
Es diferente este populismo que se presenta hoy, porque la mayoría de los candidatos, de esos 16 por lo menos 7 son populistas, inclusive Arauz es un populista, Yacu es populista, Lasso no me atrevería a decir que sea un populista de derecha porque no sería lógicamente en el campo de estos otros dos que son de izquierda, pero hay analistas que dicen que al menos 7 hicieron propuestas populistas difuminatorias, o sea, se esparcen, se pierden, se vuelven humo porque no concretan las soluciones que necesita Ecuador. Pero el populismo es un ejercicio político que está extendido en muchos países del mundo, pues convocando a la gente, y algunos tienen capacidad de arrastre, y no es que el populismo sea malo en todas las ocasiones, porque hay populismos constitucionales o populismos racionales que sirven para movilizar a la población, o sea, para darle cabida a la población en las exclusiones que han tenido durante otros gobiernos. Y para armar el centro político, el centrismo, a veces eso no funciona porque cuando la sociedad está polarizada, el centro desaparece, ¿sí? Y los extremos absorben. Tendría que ser un centro político con un solo candidato fuerte y no como acaba de pasar en Ecuador, que el centro se desapareció, se evaporó. Lo otro, Ecuador tiene en ese momento una crisis profunda, económica, de desempleo altísimo, de subempleo. La pandemia fue muy mal manejada, 20.000 muertos en el 2020. Los testeos no llegan a 34 personas por 1.000. O sea, la salud también colapsó. Recordemos el caso de Guayaquil, los muertos en los andenes, etcétera, etcétera. Y debe resolverse, y la gente está angustiada. Ahora, hay una falta de credibilidad y de deterioro de las instituciones. El Consejo Nacional Electoral que preside las elecciones no tiene credibilidad. Hay un desprestigio. Y entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez pactaron un reconteo y lo incumplieron. ¿Quién lo incumplió? Lasso. Por lo tanto, está flotando la idea del fraude electoral. Pero el movimiento indígena, el CONAI y el partido Pachacuti, aunque están fraccionados porque tienen varias vertientes, lograron sacar congresistas, allá se llama asambleístas o diputados. De los 136, 137 sacaron un buen número que les dará presencia. Ecuador es un muy buen ejemplo para leer América Latina y para no leer la coyuntura de Correa, que en últimas es una coyuntura de Correa, una coyuntura de Chávez en Venezuela, una coyuntura de Uribe en Colombia, una coyuntura de Evo en Bolivia, una coyuntura de los Kirchner en Argentina, sino que partiendo de este elemento, o mejor de este caso particular de Ecuador, podemos empezar a leer también cómo es la figura del caudillo, cómo es la figura de este hombre fuerte, de este líder, del casi que fundador de la patria. Entonces, los sistemas electorales y políticos en América Latina son unos sistemas profundamente presidenciales, superpresidenciales, dicen algunos, con un presidencialismo fuerte, aguerrido. Entonces, pues no solamente la fortaleza institucional que da ser presidente, sino también, digamos, el carisma, ¿no? La dominación que hay a partir de esos elementos. Entonces, la polarización gira sobre el eje de Correa, no gira sobre nada más, digamos, no gira de derecha, de izquierda, progresista, capitalista, gira es sobre Correa. Entonces, los que están con Correa, que justamente es Andrés Arauz, como usted ya bien lo ha señalado, Alberto, un economista, un técnico que fue ministro de Correa, ministro del Ministerio del Conocimiento
y la ciencia, uno de los ministros más jóvenes, entra a ser ministro a la escasa edad de 30 años, ¿no? Pero eso no, digamos, ese no fue el principal logro. Él a los 26 años fue declarado director del Banco Central de Ecuador. O sea, el tipo le cabe la economía en la cabeza. A los 26, director del Banco Central, y a los 30, ministro de Desarrollo, Ciencia, Innovación y Conocimiento. Entonces, es realmente una hoja de vida muy, muy respetable, muy técnica, y sobre todo, el año pasado, recordará usted, Alberto, que se hizo la Internacional Progresista, que se vinculó el señor Bernie Sanders en Estados Unidos, el señor Yaquis de Grecia, el señor Pablo Iglesias de España. También en América Latina se vincularon muchos líderes y políticos y pensadores, digamos, de este progresismo, estos que buscan una alternativa a este neoliberalismo profundo. Y el señor Arauz fue uno de los principales representantes de Ecuador en esa internacional progresista. Es decir, hay una línea muy fuerte que él abandera y sigue. Frente a la pregunta, Alberto, que usted formulaba, es que tanto Lenin como, bueno, empezamos a ampliar el plano, pero digamos latinoamericano, pero quedémonos en Lenin y ya después vamos incorporando otras piezas. Lenin llega con los votos y con el carisma de Correa. Lenin no llega por él mismo, ¿ya? Entonces Correa puso a Lenin, que después Lenin dio el viraje, firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un préstamo, digamos, totalmente nefasto. Y la crisis más grande del gobierno de Lenin Moreno fue en octubre del 2019, porque dijo que le iba a quitar el subsidio a los combustibles. Entonces, tanto los transportistas o transportadores como la sociedad civil en general y los campesinos e indígenas, pues salieron a protestar, porque saben que el combustible es el que genera en alguna medida el costo de vida, ¿no? Es por medio donde se mueven los bienes que se consumen. Entonces salieron unas protestas y unas manifestaciones enormes que hubo, y ahí fue ese famoso efecto dominó de finales del 2019, que muchos osados pensadores y analistas se atrevieron a llamar la primavera latinoamericana, ¿no? Entonces sale a protestar en Ecuador, se sale a protestar en Chile, se sale a protestar en Argentina, se sale a protestar en Haití, se sale a protestar en Colombia, ¿no? Entonces, allí es cuando se desploma prácticamente Lenin Moreno, y bueno, todo el 2020 fue totalmente crispado, fue justamente un año preelectoral. Y yo me atrevería a decir, como dicen muchos analistas políticos, en América Latina no hay años electorales, siempre hay elecciones, ¿no? Siempre está el debate político muy encandecido. Entonces, pues con un capital político cero, con unas alianzas que más o menos lo ayudaron a gobernar, como la de Lazo, como la de los neoliberales, como las de la derecha, aunque digamos en Ecuador los que son de derecha no se dicen de derecha, ¿no? Sino que matizan esa posición ideológica. Eso es muy diciente de la política y de las prácticas ecuatorianas, ¿no? Entonces Lazo dice, no, yo soy de centro, no, lo que pasa es que yo quiero impulsar el libre mercado, y no se dice de derecha, abiertamente no, pero digamos, se sabe que tanto el Partido Social Cristiano como el CREO, que son los dos partidos que le dan el aval al señor Guillermo Lazo, pues son de derecha y quieren impulsar estas transformaciones neoliberales, ¿no? Profundizar más ese modelo de Estado que para América Latina
empezó a surgir a finales de los 90, a finales de los 80, se consolidó en los 90, en los 2000 empezó a hacer agua y ya en el 2010 se está buscando formas diferenciadoras de llevar avante el Estado. Según el Consejo Electoral de Ecuador, ya están listos los dos participantes que disputarán la presidencia de ese país en una segunda vuelta en abril. Por un lado, el representante de la izquierda del correísmo, Andrés Arauz, que tiene más del 32% de la votación en la primera vuelta, y en la segunda vuelta estaría Guillermo Lasso, quien representa, digamos así, el modelo neoliberal y la llamada derecha ecuatoriana. Pero no está en juego solamente estos dos elementos. Lo que en realidad está en juego en Ecuador son prácticamente tres maneras diferentes de ganar la voluntad del pueblo ecuatoriano. Por un lado, el llamado correísmo, la izquierda tradicional, la izquierda muy urbana que representa Arauz, tendría que ganarse la voluntad de muchos integrantes y organizaciones del movimiento indígena, que está radicalmente contra ellos. En segundo lugar está la derecha, que es la tercera vez que participa Lasso en un proceso electoral y no ha tenido una opción importante, pero representa, digamos, las directrices del modelo neoliberal impartidas por el Fondo Monetario Internacional y las grandes multinacionales. Eso está clarísimo en ese aspecto. El punto es el movimiento indígena. El movimiento indígena ha tenido un crecimiento sin precedentes. Ya va a tener en la Asamblea General, el Parlamento de Ecuador, cerca de 27 representantes. Se estaba disputando el segundo lugar, pero son anticorreístas a morir. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció que el candidato Guillermo Lasso será quien dispute la presidencia con Andrés Arauz en la segunda vuelta de este 11 de abril. Arauz, quien pertenece al Partido de Unión por la Esperanza, ya se había asegurado pese a tener el 32.72% en la primera ronda que se celebró el 7 de febrero, y por otro lado, Guillermo Lasso, candidato del movimiento político Creando Oportunidades y el Partido Político Social Cristiano, que solo logró el 19.74%, lo que colocó en un escalón mayor, a diferencia de Yacu Pérez del Movimiento de Unidad Plurinacional, con quien disputó por aproximadamente 2 semanas para el paso a la segunda vuelta. Y es que el mismo Pérez no reconoce su derrota, y la razón es que él mismo alega que fue víctima del fraude electoral. Y de hecho, esto mismo enfrentamiento entre Pérez y Andrés Arauz ha generado una serie de tensiones dentro del movimiento indígena ecuatoriano. Por lo que es importante señalar el surgimiento de dos tendencias dentro del movimiento que, como muy bien señala el investigador José Antonio Figueroa, hay una tendencia etnicista enfocada en la radicalización de la independencia del grupo indígena. Y la segunda, que muy al contrario, quiere mantener los lazos unidos con otros sectores populares y principalmente con la izquierda progresista. Por lo que el mismo grupo indígena ha sufrido de un precario avance debido a la eliminación de los sindicatos y su cambio a organización que no pertenecen al gobierno. Por otro lado, hay un paradigma clasista que deviene del sindicato mismo y en la que los partidos fueron sustituidos por una lógica en la que prevalece todo el concepto de una especie de cooperación internacional y de los movimientos sociales, por lo que actualmente Ecuador ha sufrido de un dominio por parte del neoliberalismo y que se ve con Lenín Moreno y sus medidas, que ha producido en el país una pérdida total, y una prueba de ello es el aumento del combustible, con todo lo que eso supone de inmediato: aumento de los precios de todos los productos esenciales para la vida. El pasado 7 de febrero se realizaron en Ecuador las elecciones en su primera vuelta por la presidencia de la República, dando como ganador en esa primera vuelta a Andrés Arauz, el candidato impulsado por el expresidente Rafael Correa.
Hubo un voto finish para definir el segundo lugar, quién pasaba a la segunda vuelta, entre Guillermo Lasso, el candidato de la derecha, candidato banquero, que ya se ha lanzado varias veces a la presidencia de la República, y Yacu Pérez, un candidato indígena de una izquierda que no se considera correísta como tal y que en este caso quedó por fuera de la contienda final. Muchos dicen que por alegando y por motivos de fraude, donde el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, habría movido todas las influencias posibles económicas y de poder para llegar a la segunda vuelta y tener un chance de pelear la presidencia con Andrés Araúz. Creo que de todas formas en esa segunda vuelta vamos a ver una polarización mucho más arraigada de lo que se vio en primera vuelta. Creo que los votantes de Yacu Pérez definitivamente van a ir a votar primero o más seguramente por Araúz que por Guillermo Lasso, lo que indicaría que en Ecuador vuelve al poder la izquierda. Y vale la pena recordar a las personas que nos ven que el actual presidente Lenín Moreno fue impulsado por Rafael Correa, fue un presidente casi que puesto ahí por el mismo Rafael Correa, esto ya en mayo de 2017, y desde ese día que se posesionó el 1 de mayo, Lenín Moreno ha empezado o inició una persecución contra Rafael Correa, contra su gestión y contra todo lo que el correísmo hubiera hecho en Ecuador. Pienso que esto no le gustó o finalmente el electorado está premiando lo que hizo Correa más que lo que propuso Lenín Moreno. Creo que le cobra su traición de alguna forma. En política la traición es a veces un arma de doble filo y puede resultar muy bien, pero otras veces el pueblo la lee como tal y quita el apoyo, y creo que eso es lo que le ha pasado en este caso a la derecha en Ecuador.